En este video te explicaré cómo sacar provecho de toda esta situación que se está presentando a nivel mundial. En este video vamos a realizar un análisis para no cometer errores con tus bienes raíces. Estamos en un momento de inflación, no solamente en nuestro país, sino casi, por no decir que en todos los países del mundo. Todos los países del mundo en este momento están presentando inflación en sus economías y, por no decir también, están en recesión. Estamos en una recesión económica. La causa de esto son los diferentes problemas de orden mundial, la bolsa de Nueva York, lo que ha venido pasando con Ucrania, las diferentes problemáticas en los diferentes países con todos estos temas de la política. Por supuesto no queremos entrar en estos temas, sin embargo sí podemos tomar acción desde la inteligencia financiera y es lo que promueve este canal, en especial en este video. Es el momento en que más cuidado debemos tener con nuestras inversiones y nuestros bienes raíces. En este video te explicaré cómo sacar provecho de toda esta situación que se está presentando a nivel mundial. Hola a todos, soy Mauricio Grajales, fundador de Franco en el Banco, donde creamos contenido para tener mejor crecimiento financiero e inversiones seguras. Antes de iniciar, los invito a que apoyen nuestro canal suscribiéndote, activando la campanita para que te lleguen notificaciones de videos futuros, regalándome un me gusta si consideras que este contenido es de gran utilidad y lo mejor, compartiendo este video. Compártelo a través de WhatsApp, a través de tus redes sociales. No se queden con esta información. Este video es para personas que de verdad quieran sacar provecho de toda esta situación que se está presentando en cada uno de nuestros países. Bien amigos, como ya lo mencioné, en el mundo se están presentando diversas situaciones que están afectando las emociones de las personas. Luego de una pandemia que afectó todo nuestro planeta, que cambió los estilos de vida, que cambió las formas de pensar, que potencializó el tema de las redes, los celulares, el internet. Sumado a eso, la guerra de Ucrania, lo que ya dije anteriormente, el tema de la inflación, la recesión económica, bueno, en fin, lo que viene pasando con China, con el mismo Estados Unidos. Entonces, esto ha generado o ha despertado unas emociones negativas donde muchas personas están saliendo a vender sus inmuebles sin tener conciencia o sin tener un plan estratégico financiero para que tomen acción. Nosotros no nos podemos poner a quejar de lo que está pasando en el mundo porque no podemos hacer nada. Sin embargo, nosotros sí podemos tomar acción para el beneficio de nuestras finanzas. En el mundo siempre ha existido todas estas cosas, las guerras, las enfermedades, las pandemias, en uno u otro momento. La única diferencia es que hace muchos años, o hace algunos años atrás, ni siquiera muchos, el celular no existía, o no existía de la manera como hoy lo tenemos, el acceso a la información, el internet. Y los medios de comunicación a veces informan o desinforman y lo que hacen es causar miedos y ustedes saben, lo sé yo, lo sabemos todos, que lo peor que uno puede hacer en la vida es tomar decisiones financieras desde la emoción, principalmente cuando es desde la emoción del miedo. Nos puede llevar a tomar decisiones financieras equivocadas. Muchas personas han vendido sus propiedades por pánico o por miedo, muchas veces infundado por los noticieros, por los medios de comunicación, incluso por el internet.
han vendido sus propiedades sin tener un plan estratégico, un plan que los lleve a trasladar ese activo o mejor, a trasladar ese activo para mejorarlo, para que cada día saquen más provecho de la situación que se está presentando. Es decir, desde actuar de una manera responsable e inteligente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estas personas, y conozco casos reales, que salieron a vender sus propiedades por miedo y ahora que volvieron a comprar o quieren comprar, se han dado cuenta que la propiedad cada día está más cara, que se disparó la propiedad raíz. Entonces, en lugar de sacar provecho de la situación, lo que salieron fue perjudicados. Por eso es que desde este canal los invitamos a que se eduquen financieramente, a que antes de tomar una decisión de estas, creen un plan estratégico. Miren, yo les cuento, es increíble la cantidad de oportunidades que yo tengo que soltar o dejar pasar simplemente porque ya no damos más abasto, ya no contamos con más inversionistas. Entonces, la invitación desde este canal es a que tomemos cada día decisiones financieras inteligentes, que no surjan de la emoción. Otro error muy común es encontrar propietarios que están vendiendo, oigan bien, están vendiendo para pagar créditos. Sí, hay que pagar la deuda mala, eso lo sabemos, pero la decisión inteligente no es vender tu propiedad para pagar tus pasivos. Recuerda que en videos anteriores hemos hablado del crédito hipotecario para consolidar esos pasivos. Nosotros te ofrecemos alternativas sin necesidad de que tengas que vender tu inmueble. Nosotros contamos con el apalancamiento de 9 entidades financieras consolidadas en nuestra plataforma, que con una sola consulta te podemos hacer o te podemos presentar 9 alternativas en las cuales vas a poder escoger la mejor tasa, la mejor opción. Entonces, vender tu propiedad para salir a pagar, a cancelar tus deudas, no es una salida inteligente. Mira, créanme, ustedes venden hoy esa propiedad y en 3 o 4 años la van a comprar y va a ser muy difícil, va a estar mucho más costosa. Está demostrado que la propiedad cada día se está valorizando más y si seguimos teniendo el comportamiento de la inflación como lo están mostrando todas las economías del mundo, pues peor todavía, más se ratifica el postulado que el día de hoy estamos presentando en este tutorial. Otro error muy común. Ahorita vamos a hablar de las personas que están comprando. No compramos porque es que todo está muy caro y pueda que baje. No, la tendencia es que cada día la propiedad raíz se va a valorizar y los recursos con los cuales tú cuentas para invertir el día de hoy, mientras la inflación cada año suba más, en ese mismo sentido se va a depreciar el recurso con el cual cuentas. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más te demores en invertir, tu dinero se va a depreciar cada día más y más y más. Por lo tanto, tu poder adquisitivo va a desmejorar. Es increíble la cantidad de ofertas de inmuebles que son un excelente negocio para invertir en este momento. Por eso, amigos, los invitamos a que si tienen dudas, a que si están en el exterior nos escriban. Aquí abajo dejo el enlace de mi WhatsApp para que se comuniquen, para que hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Bien, amigos, espero que este video haya sido de gran utilidad. Los invitamos a tomar decisiones inteligentes. Se puede sacar provecho de la situación. Fíjese, mientras que unos están queriendo vender, otros están queriendo comprar. Simplemente hay que educarse, buscar acompañamiento en el proceso. Amigos, espero que este video haya sido de gran utilidad. Un abrazo, compartan este video y nos vemos en un próximo tutorial.